Distinta de lo que normalmente tal vez estamos acostumbrados a oír o escuchar constantemente, y estamos hablando de una serie que se llama Distanciados y habla acerca de la reconciliación. Así que aquí hay un video para que nos pueda ayudar a entender bien de qué estamos hablando. Entonces, como le decía, esta serie de Distanciados, hablamos acerca, o empezamos viendo algo que la primera semana, o sea, hace 3 semanas, estuvimos hablando, y es que dijimos que al final esto se resume en una práctica de confesión, arrepentimiento, perdón, y esto genera que nosotros vayamos a una reconciliación primero con Dios, pero luego dijimos que esta misma, digámoslo así, práctica e invitación se realiza para una confesión, arrepentimiento y perdón, y nos ayuda a generar una reconciliación con las otras personas. Y esto era lo que vinimos hablando y lo que vinimos mencionando. La semana pasada hablamos acerca de la confesión y la importancia de la misma. Hablamos acerca de cuán necesaria es tal vez darla, y que obviamente es difícil, pero es uno de los mejores pasos en los cuales podemos continuar. Quiero mostrar un pensamiento en esta mañana para que usted y yo podamos saber de qué es lo que estaremos hablando. Esta mañana dice C.S. Lewis: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti y en mí. ¿A qué se refiere? Que nos está hablando el pensador y nos dice que realmente ser creyente, seguir a Cristo, significa que usted y yo estamos en el deber, la responsabilidad de imitar el perdón que Cristo nos ha dado, de perdonar aquello que no puedes poner una excusa, porque Él también ha perdonado nuestras vidas sin poner una excusa de por medio. Y esto es algo muy valioso para poder meditar y para poder pensar. Así que, como usted puede deducir seguramente, hoy estaremos hablando de cómo se ve la práctica del perdón. Y sé que este pensamiento suena bien bonito, ¿no? Es bien utópico y bien agradable de escucharlo a veces, porque es, sí, la proyección, la meta, el objetivo es que perdonar, perdonar y perdonar. En la práctica, eso se vuelve más difícil. Todos deseamos vivir en esta imagen de perdón,
Pero el momento de practicarlo, cuando hay dolor, cuando hay enojo, cuando hay rencor, cuando hay amargura, cuando dejamos que esta amargura se transforme en odio, cuando dejamos que esto se dé muchas vueltas alrededor de nosotros, y tal vez se convierte en la única salida posible, tal vez en lo que vemos de nuestro panorama, esa falta de perdón es la realidad en la que muchos vivimos agrillatados, como si fuéramos prisioneros de alguna de estas situaciones. Y la falta de perdón nos mantiene esclavizados a un rencor, a un dolor, a una amargura, a una tristeza, a algo complicado de lidiar. Y es que la verdad es que en la práctica es bien bonito pensar y es bonito mentalizar que necesitamos perdonar en la mente, pero en la práctica a veces se convierte bien difícil el poder practicar el perdón. Pero la verdad es que no es algo imposible, no es algo que no podemos alcanzar, y más bien al contrario. Si hoy tú estás en este lugar y puedes reconocer que en tu corazón hay patrones, en tu relación de pareja, con tus hijos, con tus padres, con alguien de tu familia, con amistades, con alguien con el que trabajas, hay situaciones que han ido distanciando su relación, hay situaciones que han ido quebrando esto, que han ido haciendo una muletilla o te han colocado en el refrigerador como colgado como una carne con un gancho así y ya no puedes hacer nada y solo sientes frío y dolor al ver esa situación. Hay esperanza. Y aunque a veces es difícil esto, hay esperanza porque el perdón proviene de alguien que es mucho mayor y mucho más hábil que tú y que yo. Y es que el perdón proviene primeramente de Dios, y eso nos permite a ti y a mí poder imitar y reproducir esto para con otras personas. Quiero mostrarte algo que dice la Escritura. Les he dicho, dice todo lo anterior, está hablando Juan, Jesús en Juan, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y cuando escuchamos estos tipos de versículos, a veces los agarramos por el lado de las pruebas del trabajo, y sí, a veces va a ser bien difícil y vamos a lograr superar y todo, y nos animan en un sentido, pero cuando nos tiene que animar a perdonar, tal vez no es lo que primero viene a nuestra mente, ¿verdad? Pero la verdad es que el Señor nos está mostrando de que Él es consciente de que alrededor de nuestra vida, en esta tierra, va a haber mucha agresividad, va a haber hostilidad. Y no me estoy refiriendo a que todas las personas van a buscar hacerte daño, sino que la incompatibilidad que tenemos, por causa de ser distintos por muchas razones, genera tensión en medio de todos nosotros. ¿O no? Es verdad. Hasta ni siquiera por ser diferentes física y fisionómicamente o fisiológicamente, sino por ser distintos de nacionalidades. Incluso se genera tensión por esos detalles. Así que quiero decirte que Dios entiende esto. La idea del Señor al mencionar esto no es que está diciendo, ¡hey! Quiero que te des cuenta que estás haciendo mal, sino todo lo contrario. Te está diciendo, ¡hey! Quiero que te des cuenta que yo estoy entendido de que las cosas a tu alrededor no van a ser un jardín de rosas. Sé que las cosas a tu alrededor van a ser difíciles, sé que las relaciones en general con otra persona alrededor tuyo son complicadas. Pero quiero que allí en ese momento tú sepas que puedes venir a mí y descansar y hallar paz en mí. Quiero que tú entiendas que puedes estar allí en medio de esas situaciones, pero puedes confiar en que yo te puedo guiar en medio de ese tiempo de dificultad. Y eso es lo que está tratando de decir. Y es interesante porque normalmente no entendemos estas cosas, como algunos dicen, tomarlo por el lado amable. A veces no lo vemos así. A veces el dolor está tan palpable en el corazón de cada uno de nosotros que cuando empezamos a hablar sobre esto, la reacción y la actitud en el ser humano es ponerse a la defensiva. Claro, no quieres sentir más dolor, entonces simplemente colocas una barrera. ¿Y qué es lo primero que pasa cuando se confronta algo así? El enojo, ¿verdad? Cuando
Cuando te empiezas a hablar con alguien que está, o cuando alguien habla conmigo confrontando un error mío, lo primero que se dispara es mi ceja. Y una sincera molestia al percibir. ¿Por qué? Porque estás sintiendo dolor, te sientes vulnerable y no es algo que quieres recibir. Y el primer paso que tú y yo vemos aquí es que Dios nos está diciendo, hey, tranquilo, no tienes por qué tener ese escudo gigante y estar dispuesto a luchar y pegar y golpear a todo el mundo alrededor tuyo, lastimándolo, sino tranquilo, tranquilo. Puedes venir y confiar en mí. En mí puedes hallar paz. No olvides que yo he vencido esas cosas que tú estás viviendo. Y esto es algo importante, porque ese punto de partida es el que cambia todo en tu vida y en mi vida en relación al perdón. Yo sé que te estarás preguntando, y entonces, pastor, ¿cómo practico esto? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que tengo que decir? Déjame introducirte una palabra que no es para nada normal, ni común en nuestro lenguaje, pero en la Biblia sí. Remisión. ¿Alguien sabe lo que significa esta palabra? ¿Alguien sabe? Yo les dije, no es nada común, no es nada normal. ¿Saben qué significa esta palabra? Esta palabra da la idea o tiene el significado o la imagen de que usted y yo tenemos una deuda con alguien y nos detenemos de cobrar, de gestionar, de volver a jalar lo que se debe, sino que se corta y se termina y ya no hay más una deuda entre una otra persona. Entonces, si yo hago remisión, por ejemplo, con Línida, yo le debo algo y ella dice, ok, vamos a terminar eso que tú me debes, págame esto y listo, ya no hay más, estamos haciendo una remisión. Ella está dándome libertad. Me está dando libertad de algo que yo le debo. Y sabes, yo sé que en español y en nuestro idioma no es algo que hablamos normalmente, ¿verdad? Cuando yo te pregunto algo acerca de tu vida, no te digo, ¿y cómo estás? ¿Estás recibiendo a todas las personas? ¿Has hecho remisión con todos? No, ¿verdad? No es algo que usamos a diario y obviamente queda a veces muy extraño de escuchar. Pero la verdad es que en la práctica esto nos está diciendo que tú y yo otorgamos, damos, entregamos, facilitamos, como prefieras mejor llamarlo, libertad a otra persona que tiene un compromiso o una deuda con nosotros. Y esto es importante. Porque en la práctica, el perdón es más que simplemente palabras de decir lo siento. En la práctica, el perdón tiene que ver con una decisión, con un punto de partida, y a través de ese punto de partida, tú y yo vamos a experimentar el arrepentimiento. Tú y yo vamos a decir, ok, hay algo que pasó mal aquí, hay algo que rompió esto, hay algo que quebrantó esta relación, hay algo que se quebrantó aquí, que se rompió, y yo soy deudor de alguien. Claro, tal vez no debes dinero o no debes algo así, pero en lo espiritual has hecho un daño. En lo emocional has lastimado o te han lastimado. Y entonces el punto de partida es que tú y yo decimos, ok, necesito yo estar libre, porque tú y yo necesitamos libertad, es perdón, pero necesitamos darle perdón y libertad a la otra persona también. Y yo sé que como receta suena bien bonito, y en la práctica a veces se complica, pero la verdad es que esta idea de entregarnos y darnos libertad es básicamente lo que el perdón es, y es en base a una decisión. Quiero mostrarte lo que dice Colosenses. Soportándose unos a otros. Qué palabra, ¿verdad? Qué palabras que escogía el Señor para poder hablar cada cosa. Soportándose. Yo no sé qué tú entiendes por soportar, pero para mi entendimiento, el soportar es algo que no te agrada la idea de tener que llevar, pero aún así estás llevándolo y estás soportando el peso de algo porque deseas ayudar y hacer el bien. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y una vez más, Dios no te está diciendo, estás haciendo mal aquí. Está tratando de mostrar un principio importante detrás de esto.
Y el principio importante es que tanto la persona que te haya ofendido o a la que tú hayas ofendido, como tú, necesitan perdón. ¿Alguien ha estado enojado con alguien alguna vez aquí? Yo sé que estoy entre santos, entonces a ustedes no les pasa muy seguido, a mí sí. Yo sé que tal vez no les pasa, yo sé que nunca, no hay problemas entre las personas. Pero cuando tú estás enojado contra alguien, lo primero que pasa es que empiezas a generar muchos argumentos hacia esa otra persona. Muchos argumentos para justificar lo que tú estás viviendo y muchos argumentos para basar y respaldar tu toma de decisiones. Yo hago esto porque tal persona me hizo así. Yo voy a reaccionar así porque lo que me hizo no tiene nombre y entonces pasa esto. ¿Sabes? Si tú y yo normalmente hacemos esto, ¿por qué? No porque simplemente estamos heridos, sino porque en el momento en el que se quiebra algo, hay una herida, hay un daño, ambos lados tomamos un peldañito arriba y creemos que el que damnificó o el que dañó está un peldaño más abajo. Eso se llama orgullo. Y nuestro orgullo se hiere. Y ese orgullo reacciona como un pecado. No lo vemos así. Pero ese momento, lo que primero pasa es que ustedes y yo nos subimos un peldaño y empezamos a justificar las demás decisiones diciendo es que esa persona no sirve. Entonces esa persona me hizo así y así y así, y por eso yo voy a tener estas reacciones y estas actitudes y voy a ser así con tal persona. Lo que nos está tratando de mostrar Cristo es que Él tendría toda la justificación para hacer eso. Porque Él ha ido a la cruz a pagar lo que tú y yo hemos hecho. Si Él pondría de una forma inmadura y se pondría orgullosito, diría, bueno, pues mira, ¿quién pagó el pecado de todos? Yo. ¿Quiénes siguen pecando? Ustedes. Entonces, ¿cómo vamos aquí? ¿Verdad? Él podría hacerlo sencillamente, tendría toda la justificación para poder hacerlo. Dios podría hacerlo sencillamente. Él es quien provee la vida, es quien provee cada una de las cosas, nos ha dado un mundo precioso para que tú y yo podamos disfrutarlo, pero el hombre ha rechazado completamente la gloria de Dios. ¿O acaso soy el único que no quiere tomar en cuenta a Dios en sus caminos? Pero el hombre ha rechazado completamente a Dios. Por eso existe la palabra pecado, fallar en el blanco, desobediencia. Y sabes, Dios tendría todo el justificativo para decir, bueno, yo los destruyo, porque aquí nadie me quiere hacer caso, aquí nadie quiere recibir mi amor, ni la gracia que yo tengo para darles, ni seguir tantas cosas que tengo para enseñarles, así que mejor limpiamos todo, empezamos una nueva creación. No lo hizo. ¿Te das cuenta cómo lo que nos está mostrando el Evangelio es decirnos, hey, date cuenta, despierta a una realidad en la que tú necesitas perdón, tanto como la otra persona necesita perdón? Ambos somos falibles. El momento en el que somos dañados no es que ninguno necesita subirse un peldaño o dos más para seguir peleando y tratar de subirte a lo que puedas para tratar de estar más alto en tu orgullo y pelear mejor. Sino más bien lo que necesitamos hacer es empezar a bajar los peldaños e ir reconociendo que somos coiguales, que ambas personas cometemos errores, que ambos estamos fomentados por algo que se llama orgullo, que ambos tenemos dolor por lo que ha pasado, y eso nos ayuda a pensar y recordar la imagen de Cristo dándonos ese amor y ese perdón a ti y a mí. Y eso nos ayuda a caminar y seguir buscando estar en paz con la otra persona. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me entiendes lo que estoy tratando de mostrarte? El principio que el Evangelio nos está tratando de inculcar, de enseñar a practicar. No necesitas verte como superior, más bien debemos vernos como a los demás superiores a nosotros mismos. Entregar amor y perdón. Coiguales, ambos recibimos el mismo perdón. La semana pasada mencionamos que en la idea de reconciliación, les dije, esta idea tan hermosa de reconciliación que Dios nos muestra se corrompe por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es que distorsiona la imagen que Dios ha creado. Dios ha creado el bien, Dios ha creado el amor, Dios ha creado la gracia,
Y el pecado entra en medio y empieza a distorsionar la imagen de cada una de estas cosas hermosas. Y entonces tú y yo caemos en malas decisiones porque estamos viendo a través de un cristal distorsionado algo que no debería ser. Y entonces tú y yo vivimos cometiendo estos errores y surgen preguntas en nosotros, como Pedro le hizo la pregunta a Jesús: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Te has puesto a pensar alguna vez en esa pregunta que hace Pedro? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? No sé, yo más bien que yo no soy Jesús. Yo hubiera dicho, ¡ay, sí! ¿No? Yo hubiera respondido con sarcasmo a la primera oportunidad. Pero Jesús le dice, ¿cuántas? Le pregunta, ¿hasta 7? Y le dice, hasta 70 veces 7. O sea, multiplícalo por el número que tú quieras. Así de cantidad de veces necesitarás continuar perdonando. Y es que nuestro Señor Jesús sabía que el perdón es una práctica que no es una ocasión de un momento de decir simplemente lo siento, sino que es una ocasión en la que tú y yo sentimos un arrepentimiento porque sabemos y reconocemos que hemos hecho mal. Somos impulsados por la confesión a tomar una decisión de ¿qué? De resarcir, de redimir lo que hemos hecho mal. En la mayor y común idea a veces es como simplemente decir lo siento, pero no, la verdad es que resarcir el daño, el perdón, conlleva que tú y yo caminemos de una manera consecuente, cambiemos el rumbo de lo que hicimos y vayamos caminando en una dirección contraria a lo que habíamos hecho mal, pero edificando bien en esta ocasión. Es decir, si tú has lastimado a alguien por, no sé, faltarle el respeto, hablando de una forma soez, entonces la forma correcta de restaurar es obviamente reconocer tu falta, pedir perdón, pero esta vez caminar en dejar de hablar soezmente y más bien que tus palabras sean agradables con tal persona. ¿Sí me entiendes el ejemplo? Debemos no solamente pedir perdón, sino resarcir y caminar. Imagina que estamos en una plataforma de humildad, de amor y de gracia, y el impulso que Jesús nos da es para que tú y yo decidamos dar libertad a otra persona. La misma libertad que Él nos ha dado. Porque cuando tú y yo nos hemos acercado la primera vez al Señor, a la luz del Evangelio, nos hemos dado cuenta que había algo roto entre tú y yo, y entre tú y Dios, y yo y Dios. Entre cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios decíamos, hay un Dios, me dicen que existe, pero como que yo no lo conozco. Como que dicen cosas bonitas acerca de la Biblia y como experiencias bien agradables, pero yo estoy medio ciego y no veo a ese Dios por ningún lugar. ¿Dónde está sentado? Pero a medida que tú y yo vamos conociéndolo, nos vamos dando cuenta de que hay algo que nos está separando de Él. Hay una manera en la que tú y yo vivimos que nos está alejando de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo cerramos esa brecha? Y quien entra ahí a agarrar los dos lados, a las manos para tratar de jalarnos, bueno, la mano que está extendida de Dios, y más bien jalar la mano del hombre para acercarnos, es Jesús. Y cuando tú y yo vemos eso, entendemos que Él nos está impulsando a dar una libertad que Él nos ha dado y podernos hacer libres y poder lidiar con los sentimientos de ira, de venganza, de lo que quieras que sientas en el corazón. Él nos está dando el poder y nos está ayudando a dejar el odio y más bien entregar libertad. Una vez más, esto sé que no es difícil. Digo que no es fácil. Esa vez es difícil. Pero sabes, hay la posibilidad. Normalmente cualquier situación que vivimos, cualquier situación en la que estamos experimentando algo, se torna lo más relevante para nosotros y en la categoría que sea, para cualquier comparación, lo que nos está pasando a nosotros es el problema más grande en comparación a cualquier cosa u otra que pase en el mundo con otra persona. Eso es normal, a todos, porque al que le aprieta el zapato, pues obviamente le duele bastante. Pero sabes, hay situaciones en las cuales tú y yo podemos contemplar cómo Dios ha obrado y cómo Dios nos muestra a través de ejemplos más grandes cómo funciona el perdón de una manera mucho más objetiva
y mucho más, tal vez a un nivel mucho más profundo de lo que tú y yo estábamos experimentando, cegados por nuestro propio problema. Y hay un ejemplo bastante interesante. Yo no sé si tú sabías, pero hace algunos, ya buenos años, pero Sudáfrica era un país que estaba inmerso en la opresión racial. Si todos saben dónde es Sudáfrica o no, no estoy seguro, pero está al sur del África, valga el nombre, pero es un país que fue colonizado y al mismo tiempo de ser colonizado empezó a vivir una opresión muy grande por lo racial. Entonces había una casta de gente blanca y toda la demás comunidad de gente de color y una presión muy severa hacia ellos, como en todo el mundo se ha experimentado hace no tantos años como quisiéramos atrás. Pero cuando este punto llegó digámoslo así, al punto de quiebre donde hubo una libertad, que fue más o menos alrededor del 1994, hubo una situación y todo lo que parecía es que al darse la vuelta a los papeles, ahora la comunidad que ha estado oprimida iba a ser la que iba a oprimir más bien ahora a la otra casta, a la que estuvo en el poder y los oprimió por mucho tiempo. Pero saben, dentro de toda esa situación, aunque claro hubo situaciones así, pero hubo más bien una respuesta en muchos lugares de cómo poder perdonar esa situación que los había oprimido por muchos años. ¿Y sabes qué resultó de esto? Resultó en la publicación de un manual llamado El Arte del Perdón. Y este manual, de una manera muy interesante, mostró cuatro principios útiles para que tú y yo podamos seguir y caminar acerca del perdón. Y te los muestro. No voy a tardar mucho para que no te duermas, pero te los muestro. Y lo primero es que contamos la historia. ¿Y a qué quiere ir con esto? Es que se cuenta la verdad de lo que sucedió. Es imposible poder sanar si no se habla con verdad acerca de lo que ha pasado. Uno tiene que tener el panorama claro acerca de lo que ha sucedido, porque si no lo tienes, se va a seguir reprimiendo heridas ocultas ahí atrás. Entonces es posible que sanes la parte frontal de lo que está pasando, o quieras empezar a trabajar en lo frontal, pero lo de atrás sigue podrido. Y no puede ser así. Así que el primer paso para poder sanar en medio del perdón, al dar perdón, es que tú y yo necesitamos dejar de reprimirlo y abrirlo a encontrar un punto de equilibrio saludable. Contar lo que está pasando de manera real. No quiere decir que vas a ponerte a publicar esto en Facebook, ¿no? No estamos hablando de eso, como tantas historias tristes que a veces uno lee. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que en el proceso de perdón uno tiene que ser claro en la historia y saber y entender exactamente qué es lo que sucedió, sin exageraciones, pero tampoco sin omisiones, sino siendo claro. Viví esto, me pasó esto, y eso es lo que sucedió, y así estoy lastimado. Y claro, eso es un proceso de aceptación, y a veces es difícil, pero es necesario. Y tenemos el impulso del Espíritu Santo para ayudarnos con esto. Lo segundo es nombremos el dolor. ¿Sabes? Es bueno poder decir a las cosas que están mal por su nombre. A veces tenemos mucho miedo de poder decir a lo que está mal, esto está mal. ¿Por qué? En especial porque ahora vivimos en una cultura que si tú te pones en oposición a algo que está mal, todos los que disfrutan de ese error te caen encima a palos, ya sea por las redes sociales o de alguna otra manera. Entonces nos da mucho miedo poder decir las cosas. Pero la verdad es que debemos nombrar las cosas que están mal como que están mal. Y en especial en el tema del dolor, el daño que hemos recibido, es necesario que uno pueda expresar correctamente qué es lo que siente. Y aceptarlo es parte de la aceptación y es parte del proceso de perdón y de sanar.
Es decir, he sufrido esto y me ha lastimado así. Lo que esto ha generado es así. Lo que tú has hecho ha sido esto. Y es necesario, porque eso nos va a impulsar a poder caminar hacia el siguiente paso, y es otorgarnos el perdón. Y esto es lo que hemos ido tratando de hablar todo este sermón o mensaje. Cuando tú y yo decidimos otorgar perdón, es que decidimos no solo aceptar lo que está pasando, la realidad y el dolor que se está viviendo, nombrarlo como tal, sino que al mismo tiempo entramos en este proceso que te dije, de ir paso a paso, cambiando la dirección que generó el daño y empezar a caminar en resarcir y reconstruir lo que se dañó. Efectivamente, esto es una situación de dos personas. Obviamente hablando de las relaciones, ¿no? O tal vez de una persona con más personas. Y hay un punto en el cual, aunque la persona esté arrepentida, o tú y yo estemos arrepentidos, y busquemos la reconciliación y el perdón, es posible que alguien diga no. Ok, no tenemos nada más de qué hablar y no nos volvemos a ver nunca más. Esto quedó claro y ya. Y es posible que uno encuentre esa respuesta. Como también es posible que uno encuentre la gracia de Dios en medio de una relación y la otra persona responda de, ok, vamos a trabajar juntos en esto para restaurarlo. Pero la verdad es que el punto aquí tal vez más relevante es que tú y yo debemos entender de que en ese proceso de otorgar perdón no es algo que va a cambiar solamente en un momento de decir lo siento, sino va a ser algo en lo que tú y yo constantemente vamos a ir trabajando. Y de hecho hay una muestra de esto en la Escritura que Jesús dice, ora por tus enemigos. ¿Quién va a orar por sus enemigos? Claro, es que a medida que tú vas perdonando por aquel que te ha lastimado, aquel que te ha ofendido, poquito a poquito vas a empezar a darte cuenta que es coigual a ti, que él también sufre la misma necesidad de perdón delante de Dios, la misma necesidad de restauración en su corazón, el mismo daño colateral por lo que haya pasado. Vas a empezar a ver a esa persona, tal vez no con ojos de amor, pero sí con ojos de misericordia y de empatía. Y vas a decir, ok, tal persona sufre lo mismo que yo sufro, es un pecador y necesita perdón al igual que yo. Y eso va a cambiar. Y sabes, lo último es que podemos renovar o liberar una relación, lo que exactamente te decía ahorita que termina desembocando. Y es que hay dos cosas importantes que tú y yo debemos saber y reconocer. Hay situaciones que se pueden restaurar, pero hay otras situaciones, por ejemplo, un abuso físico, en el que, claro, no puedes dejar libremente después a una pareja o a un padre con unos niños que son abusados físicamente, porque eso va a volver a suceder. Entonces hay procesos y hay situaciones en las que uno tiene que ser consciente, y por eso es necesario hablar las cosas de la manera que son, contar la historia como es y nombrar el dolor de la misma manera. Pero también la verdad es que el proceso de caminar en esa restauración y en ese entregar perdón es algo que uno va a decidir y va a ir caminando en pos de él. Y es posible que se renueve, o simplemente es posible que tú des libertad a esa persona. Y digas, sabes, me has lastimado y entiendo. Y aunque tal vez ahorita te estoy perdonando y quiero darte perdón, pero todavía siento un poco de lucha en mi corazón, eso es algo que es natural y va a ser así. Pero prometo que voy a empezar a seguir orando para que Dios me dé libertad tanto en mi corazón y te dé libertad a ti en nuestra relación. Y eso va a ser un proceso. Y puede ser que se renueva o que simplemente se entrega una libertad y ya no se vuelve a construir una relación en base a eso. Pero lo importante es que tú y yo necesitamos entender que esta práctica del perdón es un llamado de Dios para que estemos en paz con todos. Porque tú y yo hemos experimentado paz de parte de Dios, aun cuando tal vez no merecíamos esto. No merecíamos perdón. Pero aún así, Dios nos ha dado la oportunidad y nos ha entregado un perdón sin merecimiento. Y es la misma reacción que Él espera que tú y yo practiquemos. Por eso cuando Jesús enseña la oración, dice, perdona, que perdonemos a los que nos han lastimado, así como Dios nos ha perdonado a nosotros.
Si tú estás familiarizado con el Padre Nuestro, estoy seguro que vas a poder reconocer esto. Quiero pedirte que por favor, para terminar esto, puedas pasar a tomar el jugo y el pan. Agarra tu copita y tu pancito y podamos celebrar juntos hoy la cena del Señor. Y que podamos terminar meditando exactamente en esto, en este perdón. Solo para recordarte que esto tiene 2 tapitas, suelta la de abajo para que caiga el pancito y luego la de arriba para que no te derrames el jugo. No sé qué es lo que tú piensas cuando agarras este pan y este jugo, pero hoy que estamos hablando del perdón y enfocados en la reconciliación, quiero decirte que este pan y este jugo nos recuerdan la obra de Jesús. La idea de que tú y yo celebremos esto cada semana es que cada semana recordemos la obra que Jesús ha hecho. Ese es el punto de partida para que tú y yo seamos reconciliados con Dios, pero también es el punto de partida para que tú y yo seamos impulsados a reconciliarnos y perdonar a otros, así como Dios nos ha perdonado a través de Cristo. Así que quiero animarte a que puedas participar del pan y del jugo, pero mientras disfrutas su sabor, recuerda la obra de la cruz, que por amor Dios te ha salvado, te ha perdonado, se ha reconciliado contigo. Y lo único que te está pidiendo es que tú imites la obra que Él ha hecho con las otras personas que están a tu alrededor, con aquellos que también te lastiman, como tú y yo hemos ofendido a Dios en tantas cosas, pero aún con el mismo amor nos ha perdonado. Así que quiero pedirte que puedas participar tranquilamente y mientras piensas en esto, recuerda el sacrificio de Cristo por ti. Puedes participar. Señor, queremos darte las gracias y quiero pedirte sobre nosotros, tu iglesia, Señor, que nos ayudes a entender algo tan profundo. Nos encantan las recetas, Señor, nos encantan los pasos a seguir y son muy buenos, pero quiero pedirte que nos ayudes a entender algo que va mucho más profundo que cualquier otra cosa. Ayúdanos a entender a través del día de hoy que el perdón, esa libertad que queremos dar, se genera porque nosotros estamos reproduciendo lo que hemos vivido contigo. Experimentar tu amor, experimentar tu perdón, nos ayuda a saber cómo perdonar a otros. Y Señor, te pido que esto no quede en una receta en la mente y en el corazón de mis hermanos, sino más bien que hoy pueda ser el día en el que tal vez todos nosotros podamos decidir ir en pos de ti y decir, Señor, no sé cómo perdonar, pero quiero aprender. Y el pastor me dijo que el primer paso es que yo esté a cuentas en mi relación contigo. Ayúdame, enséñame, guíame, háblame a través de tu palabra, a través de tu creación, a través de la vida del pastor, de las personas con las que comparto en el estudio bíblico. Háblame, ayúdame y guíame. Te pido, Señor, que esa sea la respuesta en nuestro corazón y que podamos encontrar que simplemente pasando la cortina hay una vida mucho más llena de paz de la que habíamos imaginado nunca. Gracias te damos en esta mañana y te pido esto sobre tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia amada. Que Dios te bendiga.